Tras mi divorcio, mi malvada madre se mudó a mi casa y empezó a controlar todo mi dinero. No sirves ni para llevar un hogar, siempre has dependido de mí, me gritó delante de mi propia hija. Pero la muy manipuladora nunca imaginó la sorpresa que le tenía preparada. Laura apretó con fuerza la taza de té entre sus manos mientras la lluvia golpeaba con insistencia contra las ventanas de la pequeña cocina. Las gotas resbalaban por el cristal, imitando las lágrimas que ella se negaba a soltar. Sabía que pronto su madre bajaría las escaleras, su presencia siempre precedida por el sonido metálico de sus zapatos de tacón contra el piso de madera. En cuestión de minutos, el ambiente cambiaría, como si una sombra fría envolviera la casa. Suspiró y miró el teléfono que había dejado sobre la mesa, su pantalla negra como un recordatorio silencioso de las llamadas perdidas y los mensajes no respondidos de Juan. Sabía lo que quería decirle, preguntar cómo estaban, si el dinero había llegado, si Mariana estaba bien. Pero, ¿cómo podía responder cuando la verdad la asfixiaba? Las mentiras, las excusas, todo se acumulaba como una bola de nieve en su interior, y la única salida era enfrentarse a su madre, algo que aún no tenía el valor de hacer. Mariana, ajena al torbellino emocional de su madre, jugaba en silencio en la sala de estar, dibujando con crayones viejos sobre una hoja de papel. Su inocencia contrastaba con el peso que Laura llevaba a cuestas. La niña siempre parecía tan tranquila, pero últimamente había notado algo diferente en ella, una sombra de preocupación en sus grandes ojos marrones, algo que no debería estar allí a su edad. Amelia apareció en la puerta, su figura imponente dominando el pequeño espacio. Llevaba el cabello recogido en un moño perfecto, y su ropa, siempre impecable, contrastaba con la austeridad del resto de la casa. Se detuvo por un momento para observar a su hija. ¿Sigues sentada ahí?, preguntó Amelia, su voz suave pero con un tono de desaprobación apenas disimulado. Laura intentó no reaccionar, apretando más la taza entre sus manos. Solo estoy tomando un poco de té, respondió, aunque sabía que cualquier respuesta que diera sería insuficiente para su madre. Amelia se acercó, moviéndose con la elegancia calculada de alguien que estaba acostumbrado a controlar cada detalle a su alrededor. Se sirvió una taza de café sin decir una palabra más, y Laura la observó en silencio, sintiendo el nudo en su estómago crecer. Era siempre así, la presencia de Amelia lo consumía todo, y la casa, que alguna vez había sido su hogar, ahora se sentía como una prisión. Juan ha llamado, dijo Laura, rompiendo el silencio. Inmediatamente sintió que la atmósfera en la cocina se volvía más densa, como si el aire se hubiera solidificado. Amelia levantó la vista de su café, sus ojos fríos e imperturbables. ¿Y qué quiere esta vez?, preguntó con desdén. ¿Quieres saber cómo estamos?, contestó Laura con una ligera vacilación, sabiendo perfectamente hacia dónde iba esa conversación. ¿Cómo estamos? Amelia rió con una amargura afilada. Si realmente se preocupara, estaría aquí, en lugar de esconderse detrás de esas llamadas y mensajes. Pero no, prefiere seguir con su vida mientras tú te encargas de todo, como siempre. Laura sintió un pinchazo en el corazón, pero no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Amelia siempre encontraba la manera de retorcer las palabras, de convertir la situación en una especie de deuda emocional que Laura nunca podía saldar. Y, en el fondo, aunque se resistiera a admitirlo, una parte de ella había empezado a creer esas palabras. Y el dinero llegó la semana pasada, mamá, dijo Laura, tratando de mantener la calma. Podemos ir al supermercado hoy, Mariana necesita algunas cosas. Amelia tomó un sorbo de su café y la miró con una mezcla de lástima y superioridad. Que el dinero no es suficiente, Laura. Nunca lo ha sido. Tú no entiendes las responsabilidades que implica cuidar de esta casa. Yo me ocupo de todo, mientras tú te preocupas por esas pequeñeces. Laura mordió el interior de su mejilla. Sabía que no era cierto, pero no tenía las fuerzas para discutirlo. El dinero que Juan enviaba debía ser suficiente, siempre lo había sido cuando estaban casados. Pero ahora, parecía desvanecerse en las manos de su madre, quien lo usaba para comprar ropa nueva, joyas, y pequeñas indulgencias que Laura nunca veía para ella o para Mariana. ¿Cómo está Mariana?, preguntó Amelia, cambiando el tema de manera brusca. Bien, respondió Laura, aunque las palabras salieron con dificultad. ¿Pero qué? Amelia la miró con los ojos entrecerrados. No me digas que ahora también vas a empezar a quejarte de cómo crío a mi nieta. Laura bajó la mirada,
incapaz de sostener la intensidad del escrutinio de su madre. No es eso, murmuró. Solo creo que tal vez podríamos hacer algunos ajustes. Mariana ha estado diciendo que tiene hambre últimamente. Amelia dejó su taza en la mesa con un golpe seco, su rostro endureciéndose en una máscara de desdén. ¿Hambre? ¿Acaso no le das de comer? Su tono estaba cargado de veneno, y Laura sintió como sus defensas se desmoronaban. Por supuesto que lo hago, mamá. Solo que a veces parece que las cosas no alcanzan. Si no puedes manejar esto, quizás deberías considerar llevarla con su padre. La sugerencia de Amelia no era una opción, era una amenaza velada. Laura sintió el golpe emocional en el pecho. Sabía que Amelia nunca permitiría que Mariana se fuera con Juan, pero la simple mención de aquello la hacía sentir como una madre incompetente, justo como su madre la hacía sentir siempre. No. Mariana se queda conmigo, respondió Laura con más firmeza de la que esperaba. Solo estoy diciendo que tal vez deberíamos ser más cuidadosas con el dinero. Amelia se levantó de la mesa con elegancia, pero su mirada estaba cargada de desprecio. Yo siempre me encargo de lo que es mejor para esta familia, Laura. Tal vez deberías empezar a confiar en mí un poco más. Después de todo, sin mí, no estarías donde estás ahora. Laura se quedó callada, mirando cómo su madre salía de la cocina. La sensación de asfixia no desaparecía, sino que se intensificaba con cada segundo. Sabía que algo tenía que cambiar, pero la sombra de Amelia la mantenía atrapada. ¿Cómo iba a proteger a Mariana si no podía protegerse a sí misma? Cerró los ojos por un momento, escuchando el débil sonido de Mariana tarareando una canción en la sala de estar. Para su hija, tenía que encontrar una salida, tenía que encontrar la fuerza para enfrentar a Amelia, aunque no sabía cómo ni cuándo. Laura miraba su teléfono con manos temblorosas, indecisa sobre si debería contestar. Juan había llamado 3 veces en las últimas horas y enviado varios mensajes de texto, preguntando cómo estaba Mariana, si había recibido el dinero, si necesitaban algo. Aún no sabía cómo darle una respuesta sincera. La verdad era que, por más que quisiera, no tenía control sobre lo que sucedía en su propia casa. Todo lo manejaba su madre, Amelia. El eco de las palabras de su madre esa mañana resonaba en su cabeza. Yo siempre me encargo de lo que es mejor para esta familia. Amelia siempre había dicho eso, y durante mucho tiempo Laura lo había creído. Pero ahora, con Mariana más grande y más perceptiva, Laura no podía ignorar la realidad. Su hija empezaba a notar las carencias, y Laura ya no podía seguir justificando lo injustificable. Finalmente, decidió devolverle la llamada a Juan. Escuchar su voz era siempre un recordatorio de tiempos más sencillos, cuando, aunque su matrimonio no había sido perfecto, al menos tenía la certeza de que ambos amaban a Mariana profundamente. «Hola, Juan», dijo Laura en cuanto él contestó. Hubo una breve pausa antes de que él respondiera, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hola Laura, ¿cómo están? He estado tratando de comunicarme. Mariana me envió un mensaje anoche, dijo que no había comida en casa. ¿Es cierto?» Laura sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía seguir escondiendo la verdad, pero tampoco sabía cómo explicar lo que estaba ocurriendo. «Todo está bajo control», mintió, tratando de que su voz no temblara. Sin embargo, al escuchar sus propias palabras, supo que Juan no le creería. «Laura, no me mientas. Sabes que siempre puedo notar cuando algo está mal». Y el tono de Juan era suave, pero firme, como un recordatorio de los años que habían compartido. Laura guardó silencio por un momento, mirando la puerta cerrada de la cocina. Sabía que su madre podría entrar en cualquier momento. Bajó la voz antes de continuar. «No es fácil, Juan». Y de repente, todo lo que había estado reprimiendo salió a la superficie. «Mamá, ella controla todo. El dinero, las decisiones, hasta lo que comemos. Y yo no sé cómo detenerla». Juan suspiró al otro lado de la línea, sintiendo la tensión en cada palabra de Laura. Aunque ya no estaban juntos, le dolía saber que ella y su hija vivían bajo esa sombra opresiva. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, y su tono mostraba tanto preocupación como algo de frustración. «Laura, yo envío dinero todos los meses para que ustedes estén bien. No es justo que Mariana pase hambre mientras tú», se detuvo, dándose cuenta de que no quería reprocharle a ella directamente. «No quiero que te preocupes», dijo Laura rápidamente.
Yo voy a hablar con mamá. Necesito tomar control de esto. Mariana no puede seguir viviendo así. O Laura, si necesitas ayuda, te la daré, respondió Juan con un tono de urgencia. Sabes que haré cualquier cosa por nuestra hija. No tienes que hacerlo sola. Laura cerró los ojos, permitiendo que una sola lágrima se deslizara por su mejilla antes de secarla rápidamente. Había sido tan fácil depender de su madre después del divorcio, creer que estaba haciendo lo mejor para ella y para Mariana. Pero cada día que pasaba, la presencia de Amelia se sentía menos como un apoyo y más como una prisión. Gracias, Juan, susurró. Te avisaré cuando hable con ella. Al colgar, se quedó en silencio unos momentos, procesando lo que había dicho. Sabía que tenía que enfrentar a Amelia, pero solo pensar en la conversación la aterrorizaba. ¿Qué pasaría si su madre decidía echarla a ella y a Mariana de la casa? No tenía a dónde ir. Era una posibilidad que siempre la mantenía bajo el control de Amelia. Más tarde ese día, Laura decidió dar el primer paso. Aprovechó que Mariana se había quedado en la escuela en una actividad extracurricular y se sentó con su madre en el salón. Amelia hojeaba una revista de moda, completamente ajena a la tormenta que se estaba formando en el interior de Laura. Mamá, tenemos que hablar, dijo Laura, sentándose en el sillón frente a ella. Amelia levantó la mirada lentamente, evaluando a su hija antes de hablar. ¿De qué se trata ahora?, respondió, sin molestarse en disimular su impaciencia. Es sobre el dinero que Juan envía, comenzó Laura, tratando de mantener la calma. Creo que deberíamos usarlo de una manera diferente, más centrada en Mariana y en nuestras necesidades básicas. He notado que a veces no alcanzamos para la comida de la semana. Amelia dejó la revista sobre su regazo y la miró fijamente. ¿Me estás acusando de malgastar el dinero?, preguntó en tono seco, aunque sus ojos estaban llenos de una amenaza velada. No estoy diciendo eso, contestó Laura rápidamente, sintiendo como su corazón empezaba a latir con más fuerza. Solo creo que podríamos reorganizar las cosas. Mariana está creciendo, necesita más, y a veces parece que las cosas no alcanzan. Amelia la observó en silencio durante un largo momento antes de hablar, su voz firme y cortante. Tú nunca has sabido manejar el dinero, Laura. Desde que Juan te dejó, has dependido completamente de mí. ¿Y ahora vienes a decirme cómo debo manejar las cosas? Su tono era hiriente, como siempre que quería recordarle a Laura su supuesta incompetencia. Y eso no es lo que estoy diciendo, Laura intentó explicarse, pero Amelia la interrumpió. Mariana no necesita lujos. Está bien con lo que tiene. No voy a gastar cada centavo en caprichos cuando hay otras prioridades, dijo Amelia, sus palabras cargadas de una mezcla de desprecio y suficiencia. Laura sintió que las paredes de la sala se cerraban sobre ella. No era la primera vez que su madre la hacía sentir pequeña, pero esta vez la desesperación era más profunda. Sabía que si no se imponía, Mariana seguiría siendo víctima de las decisiones egoístas de su abuela. Pero esto no es sobre lujos, mamá, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Es sobre lo básico. Mariana necesita ropa nueva, comida suficiente. Yo necesito tomar más control sobre cómo usamos el dinero. Ella es mi hija. Amelia rió con desdén, como si las palabras de Laura fueran las de una niña insolente. ¿Y qué vas a hacer tú, Laura?, la retó con frialdad. ¿Vas a mudarte? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? ¿Crees que Juan va a resolverlo todo? Te dejaste caer en este agujero por tus propias decisiones. No lo olvides. Las palabras de Amelia la golpearon como un puñetazo en el estómago. Sintió el peso de la culpa y la vergüenza aplastándola, pero algo dentro de ella se negó a sucumbir por completo. Esta vez, estaba luchando por Mariana. Voy a encontrar una manera, respondió Laura, su voz apenas un susurro, pero en su interior, algo nuevo empezaba a florecer, una chispa de determinación. Amelia la miró con una mezcla de incredulidad y furia contenida, pero no respondió. Simplemente se levantó del sillón, tomando su revista y dejando la habitación con pasos lentos y medidos. Laura se quedó sola en la sala, sintiendo la tensión en sus músculos y el vacío en su estómago. Sabía que había dado el primer paso, pero también sabía que la batalla apenas comenzaba. Amelia no iba a ceder el control tan fácilmente, y Laura tendría que ser más fuerte de lo que nunca había sido. Cerró los ojos por un momento,
recordando la voz de Juan en el teléfono, su promesa de ayuda. Aunque el miedo seguía ahí, un pequeño rayo de esperanza brillaba a través de la oscuridad. Lo hacía por Mariana. Y no iba a detenerse. Laura caminaba por el pasillo en penumbras hacia el cuarto de Mariana. La luz del atardecer se colaba a través de las cortinas, creando sombras suaves en las paredes. Se detuvo un momento antes de abrir la puerta, apoyando la frente contra el marco de madera, intentando recuperar el control sobre sus emociones. La confrontación con su madre ese día la había dejado agotada, tanto física como emocionalmente. Sabía que había plantado una semilla de resistencia, pero también sabía que Amelia no cedería sin pelear. Cuando abrió la puerta, encontró a Mariana sentada en su pequeña cama, rodeada de libros y cuadernos. Su hija levantó la vista y sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro a pesar de la fragilidad de su delgada figura. Laura sintió una punzada en el pecho al ver lo mucho que su hija había crecido en silencio, observando y comprendiendo más de lo que debería para su edad. ¿Cómo te fue en la escuela hoy, cielo?, preguntó Laura, acercándose y sentándose junto a ella. Bien, mamá, respondió Mariana mientras dibujaba distraídamente en un cuaderno. Pero, ¿tú estás bien?, Laura parpadeó, sorprendida por la pregunta. Mariana siempre había sido observadora, pero le dolía saber que su hija había notado su angustia. Y sí, cariño, estoy bien, mintió suavemente, acariciando el cabello de Mariana. No tienes que preocuparte por nada. Mariana la miró con sus grandes ojos, esos ojos que reflejaban la misma tristeza y confusión que Laura había sentido durante años. La niña suspiró y bajó la vista. Escuché a la abuela gritar hoy, otra vez, dijo en voz baja. ¿Por qué siempre está enojada? La pregunta era sencilla, directa, y sin embargo contenía una profundidad que Laura no sabía cómo enfrentar. Le dolía saber que su hija estaba siendo testigo de la frialdad y las tensiones constantes entre ella y Amelia. La abuela, comenzó Laura, buscando las palabras. Ella tiene una manera complicada de ver las cosas. A veces cree que está haciendo lo mejor, pero no siempre lo es. Pero tú no tienes que preocuparte por eso. Yo me encargaré de todo. Mariana no respondió de inmediato. Cerró su cuaderno y lo dejó a un lado, mirándola con esa mirada que parecía atravesar cualquier mentira o promesa vacía. Mamá, a veces me siento triste aquí, dijo finalmente, sus palabras frágiles como el cristal. La abuela siempre me dice que no debo molestar, que debo portarme bien, pero a veces, solo quiero estar contigo. El corazón de Laura se rompió un poco más. Sabía que las palabras de Mariana no eran un reclamo, pero escuchar que su hija se sentía atrapada en esa casa, bajo la sombra de Amelia, le arrancaba algo profundo. Se inclinó hacia ella y la abrazó con fuerza, sintiendo la necesidad de protegerla más que nunca. Lo sé, mi amor, murmuró contra su cabello. Y te prometo que las cosas van a cambiar. Voy a encontrar la forma de que estemos mejor. Tú y yo. Lo prometo. Mariana no dijo nada, pero su abrazo se apretó un poco más. Laura sabía que su hija necesitaba más que promesas, pero por el momento, era lo único que podía ofrecer. A la mañana siguiente, Laura decidió actuar. Sabía que no podía enfrentar sola a Amelia, no sin pruebas de que las cosas estaban realmente mal. Tenía que haber alguna forma de demostrar lo que estaba ocurriendo con el dinero, de evidenciar cómo su madre había estado controlando todo de manera tan efectiva y silenciosa. Esa tarde, mientras Amelia salía a hacer algunas compras, Laura fue a su habitación. Sabía que había algo escondido, algún registro de las finanzas que su madre manejaba con tanto celo. Al entrar, sintió una punzada de culpa, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que cualquier otro sentimiento. Rebuscó en el escritorio, en los cajones. Encontró recibos, cuentas, y pronto empezó a notar un patrón. Amelia gastaba mucho más dinero en sus propias necesidades y caprichos de lo que Laura había imaginado. Compras de ropa costosa, accesorios y cosas que no habían visto la luz en la casa. Mientras tanto, las cuentas de alimentos y necesidades básicas eran mínimas. El dinero que Juan enviaba se diluía en lujos para su madre, mientras ella y Mariana vivían con lo justo. Laura se hundió en la cama, sosteniendo uno de los recibos en sus manos temblorosas. Era una prueba de lo que siempre había sospechado, pero que nunca había querido aceptar por completo. Amelia no estaba ayudándolas, estaba abusando de la situación para su propio beneficio. Justo en ese momento, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose.
el tiempo se le había acabado. Guardó rápidamente los recibos de vuelta en los cajones y salió del cuarto de su madre, intentando calmarse. Amelia la miró cuando entró en la cocina, llevando varias bolsas de compras. He comprado algunas cosas para la casa. ¿Puedes ayudarme? Y dijo Amelia sin mirarla, como si nada hubiera pasado entre ellas el día anterior. Laura asintió en silencio y comenzó a vaciar las bolsas, sintiendo la presión de las palabras que quería decir, pero que no encontraba el valor de pronunciar. Sabía que tenía que planearlo bien, pero su paciencia estaba comenzando a agotarse. Mamá, dijo de repente, rompiendo el silencio, su voz más firme de lo que esperaba. Necesito hablar contigo sobre el dinero que envía Juan. Amelia se detuvo y la miró con una ceja levantada, su expresión altiva al instante. ¿Otra vez con eso? Ya te dije que estoy manejando todo. Tú no entiendes lo que es administrar una casa. Laura tragó saliva, pero esta vez no iba a dejarse intimidar. Lo que no entiendo es por qué gastas tanto en cosas que no necesitamos, mientras Mariana y yo apenas tenemos lo suficiente para vivir, dijo, sus palabras saliendo con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Amelia dejó las bolsas a un lado y cruzó los brazos, su mirada endurecida. ¿Qué estás insinuando, Laura? Preguntó con un tono frío, pero su voz temblaba ligeramente, un indicio de que no esperaba este desafío. No estoy insinuando nada, dijo Laura, respirando hondo. He visto los recibos. Sé en qué estás gastando el dinero. Y no es en nosotras. El silencio que siguió fue abrumador. Amelia la miraba como si acabara de ser traicionada por su propia hija. Su rostro se tornó rígido, sus labios se apretaron en una delgada línea. Tú no tienes idea de lo que estás haciendo, Laura, dijo finalmente, su voz baja, pero cargada de veneno. Si crees que puedes controlar las cosas, adelante. Pero te darás cuenta de que no puedes sobrevivir sin mí. Laura sintió que su estómago se revolvía. Era la misma táctica de siempre, amenazas sutiles, recordatorios de su supuesta debilidad. Pero esta vez, algo dentro de ella se había roto. No podía permitir que Mariana creciera en esa atmósfera, ni que su madre siguiera controlando cada aspecto de su vida. Voy a encontrar la manera, mamá, dijo, sus palabras firmes y claras. Y no te necesito para hacerlo. Amelia la miró con una mezcla de furia y sorpresa, pero no respondió. Simplemente giró sobre sus talones y salió de la cocina, dejándola sola una vez más. Pero esta vez, Laura no se sintió derrotada. Sabía que la lucha recién comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Se prometió a sí misma que lo haría por Mariana. Lo haría por las dos. A la mañana siguiente, Laura miraba por la ventana de la cocina mientras el sol se escondía detrás de los edificios, llenando el cielo de tonos naranjas y rosados. El silencio en la casa era casi inquietante. Amelia no había dicho una palabra desde la confrontación del día anterior, y aunque eso traía algo de alivio, también llenaba el aire de tensión. Era como el ojo de una tormenta, calmado, pero con la promesa de un caos que pronto se desataría. Mariana estaba en su habitación, haciendo la tarea. Laura sabía que, aunque intentara protegerla, su hija percibía el malestar entre ella y su abuela. Mariana era demasiado sensible y observadora para no notar los cambios. Y aunque aún no decía nada, Laura podía ver la confusión en sus ojos cuando las miraba. Mientras secaba un plato con movimientos lentos y automáticos, su teléfono sonó. Era un mensaje de Juan. ¿Cómo van las cosas? ¿Necesitan algo? Laura lo leyó varias veces antes de responder. Sabía que Juan estaba dispuesto a ayudar, que siempre había estado ahí para Mariana, pero también sentía una enorme presión. No quería cargarlo con sus problemas ni que pensara que no podía manejar la situación. Pero la realidad era que ya no podía sola. Las cosas están complicadas, pero estoy haciendo todo lo posible. Gracias por preguntar. Mariana está bien, aunque hay algunas cosas que necesito contarte. ¿Puedes venir mañana a vernos? Juan respondió casi de inmediato, por supuesto. Nos vemos mañana a las 3. Laura soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. Se sentía vulnerable al pedirle ayuda, pero sabía que no podía seguir enfrentando a su madre sola. No cuando su hija estaba en medio de todo. A la mañana siguiente, Laura se preparó con nerviosismo.
Limpiaba la casa con más intensidad de lo habitual, como si de alguna manera eso pudiera distraerla de la conversación que sabía que tendría que tener con Juan. Mariana, por otro lado, parecía emocionada de ver a su padre. Aunque el divorcio había sido difícil para ella, siempre había tenido una buena relación con él. Laura sentía algo de alivio al ver esa conexión entre ellos. Mariana necesitaba a Juan, tal vez más de lo que ella misma se daba cuenta. A las 3 en punto, el timbre sonó. Laura abrió la puerta y ahí estaba Juan, con su porte tranquilo y su mirada preocupada. Aunque habían pasado años desde que se separaron, seguía siendo un hombre con el que podía hablar, con el que alguna vez había compartido una vida. «Hola, Juan», dijo Laura, esbozando una sonrisa forzada. «Hola», respondió él. «¿Cómo están?» «Mariana está en su cuarto, ahora la llamo». «Pero antes, ¿podemos hablar un momento?» Juan asintió, entendiendo de inmediato que había algo importante que discutir. Entró en la sala, y Laura lo siguió. Una vez que ambos se sentaron, ella se dio cuenta de lo difícil que sería contarle todo lo que había estado ocurriendo. Sabía que él tenía derecho a saber, pero ponerlo en palabras la hacía sentir como si estuviera admitiendo que había fallado. «Y no sé ni por dónde empezar», confesó Laura, entrelazando nerviosamente las manos. «He estado intentando mantener todo bajo control, pero las cosas con mi madre están peor de lo que pensaba. Ha estado usando el dinero que envías para sus propios caprichos. Mariana y yo apenas tenemos lo necesario, y cada vez siento más que mi madre controla todo, no solo el dinero, sino también nuestras vidas». Juan le escuchaba en silencio, asintiendo lentamente, pero su expresión reflejaba una mezcla de incredulidad y preocupación. «Laura, ¿por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con suavidad. «No tienes que cargar con todo esto sola. Sabes que siempre he querido lo mejor para Mariana, y si Amelia está haciendo las cosas más difíciles». Laura apartó la mirada, sintiendo la vergüenza arder en su pecho. «Pensé que podía manejarlo. Que eventualmente mi madre cedería. Pero no ha sido así, y ahora estoy atrapada. No tengo a dónde ir, y no quiero que Mariana crezca en medio de este ambiente. Pero cada vez que intento enfrentarla, Amelia me recuerda que todo lo que tengo es gracias a ella». Juan frunció el ceño, claramente perturbado por lo que estaba escuchando. «Que esto no puede seguir así, Laura. No es justo ni para ti ni para Mariana. Si necesitas irte de aquí, te ayudaré. Podemos buscar un lugar para ti y Mariana. No quiero que vivas bajo la sombra de tu madre». Las palabras de Juan resonaron profundamente en Laura. Había soñado con tener la fuerza de decirle a Amelia que se iría, que tomaría el control de su vida y la de su hija. Pero hacerlo, el simple acto de dar ese paso, parecía un abismo demasiado grande para cruzar. «¿Y cómo voy a hacerlo?», preguntó Laura, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Todo lo que tengo está aquí. Mi trabajo no me da suficiente para mantenernos por nuestra cuenta, y no quiero ser una carga para ti». «No serías una carga», respondió Juan con firmeza. «Esto no se trata de mí o de ti. Se trata de Mariana. Si ella está sufriendo por esta situación, tenemos que hacer algo. Y si eso significa ayudarte a mudarte, lo haré sin dudarlo. Puedes buscar un trabajo que te permita estar más tranquila. Yo me encargaré de los gastos mientras tanto». Las lágrimas que Laura había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. Sentía una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque Juan estaba dispuesto a ayudarla, pero culpa porque sabía que, de alguna manera, también lo estaba arrastrando de nuevo a su mundo caótico. «Gracias, Juan», murmuró, secándose las lágrimas rápidamente. «No sé cómo agradecerte por todo esto». «No tienes que agradecerme», respondió él. «Lo único que quiero es que Mariana esté bien. Y que tú también estés bien». Laura asintió, sintiendo que algo dentro de ella se desmoronaba y al mismo tiempo se reconstruía. Sabía que no podía seguir bajo el control de Amelia, pero el miedo a lo desconocido la aterrorizaba. «Vamos a hablar con Mariana», dijo Juan finalmente, levantándose. «Quiero asegurarme de que ella entienda que haremos todo lo posible para que las cosas mejoren». Laura lo siguió hasta la habitación de Mariana, donde la niña estaba absorta en un libro. Cuando vio a su padre entrar, su rostro se iluminó de inmediato. «Papá», exclamó, corriendo hacia él y envolviéndolo en un abrazo. Juan la levantó en brazos y la besó en la frente. «Hola, pequeña», dijo, sonriendo.
¿Cómo has estado? Bien, respondió Mariana, riendo. Te extrañé. Laura observaba la escena, sintiendo como el corazón se le encogía. Quería que su hija siempre estuviera así, feliz y despreocupada, pero sabía que la situación actual estaba afectando a Mariana más de lo que ella misma entendía. Juan la miró y asintió, como si supiera lo que estaba pensando. Mariana, tu mamá y yo hemos estado hablando. Queremos que sepas que vamos a hacer algunos cambios para que las cosas estén mejor, dijo Juan, mirándola con suavidad. Tal vez nos mudemos a un lugar nuevo. Solo tú, tu mamá y yo. ¿Te gustaría eso? Mariana lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Y la abuela?, preguntó en voz baja. La abuela se quedará aquí, dijo Laura con suavidad. Pero eso no significa que no la verás. Solo que necesitamos un lugar para estar tú y yo donde podamos estar tranquilas. Mariana pareció pensar en ello durante unos momentos antes de asentir lentamente. Me gustaría eso, mamá, dijo finalmente, con una sonrisa tímida. Me gustaría estar contigo y con papá. Laura sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, podía ver una salida clara. Sabía que no sería fácil, que aún habría obstáculos, especialmente con Amelia, pero por su hija, estaba dispuesta a intentarlo. Y con Juan a su lado, sabía que no estaba sola en esa lucha. A la mañana siguiente, Laura caminaba lentamente por el pasillo de su casa. Sentía el peso de cada paso como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. La conversación con Juan y Mariana la noche anterior había sido un punto de inflexión. Por primera vez, sentía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que el siguiente paso sería el más difícil, enfrentar a Amelia y decirle que se iban. Entró en la sala, donde Amelia estaba sentada en su sillón favorito, hojeando una revista de modas como solía hacerlo todas las mañanas. Aparentemente, todo era igual, como si la vida continuara en una rutina establecida hace años. Pero para Laura, cada segundo que pasaba bajo ese techo se sentía más sofocante. Amelia la miró por encima de sus gafas, notando de inmediato que algo en la postura de su hija había cambiado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, sin levantar mucho la voz, pero con ese tono despectivo que usaba cuando anticipaba una discusión. Laura se detuvo en el umbral de la sala, enfrentándose a su madre. Respiró hondo y se dijo a sí misma que esto era por Mariana. Todo lo que estaba a punto de hacer y decir era por el bienestar de su hija, y por su propia libertad. Mamá, he decidido que Mariana y yo nos vamos a mudar, dijo Laura, con una calma que no sentía realmente. Juan nos va a ayudar, y ya hemos hablado de los detalles. La revista de Amelia cayó de sus manos, golpeando el suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio de la casa. Su mirada, primero incrédula, se fue oscureciendo rápidamente con una mezcla de furia y asombro. ¿Qué has dicho? Amelia se levantó del sillón, y por un momento, la sala pareció encogerse bajo el peso de su presencia. ¿Vas a dejarme? ¿Tú y Mariana? No es dejarte, mamá. Es seguir adelante. Necesitamos nuestro propio espacio. Las cosas han sido difíciles aquí, y no puedo seguir viviendo así. Mariana necesita estabilidad, y yo necesito recuperar el control de mi vida, respondió Laura, con la voz aún temblando, pero firme. Amelia avanzó hacia ella, sus ojos llenos de desprecio. ¿De estabilidad? ¿Control? No tienes ni idea de lo que estás diciendo, gritó, su tono subiendo con cada palabra. Tú no podrías sobrevivir sin mí, Laura. Todo lo que tienes es gracias a mí, y ahora crees que puedes simplemente irte. No puedes dejarme así. Laura retrocedió un paso, pero esta vez no era por miedo. Era para crear una distancia simbólica, para marcar el comienzo del fin de ese control que su madre ejercía sobre ella. Juan se va a encargar de Mariana y de mí hasta que pueda encontrar un trabajo mejor. Esto es lo mejor para todos, mamá, dijo Laura, intentando no perder la calma. Pero Amelia no la escuchaba. La furia que había mantenido bajo control durante años ahora se desbordaba como un torrente imparable. ¿Qué? ¿Ahora Juan es tu salvador? Ese hombre te dejó. Te abandonó y no supiste qué hacer sin mí. Y ahora vienes a decirme que confías en él más que en tu propia madre. ¡Qué ingrata! Y gritó Amelia, su rostro encendido por la rabia. Esto no se trata de Juan, replicó Laura, levantando la voz por primera vez.
Esto se trata de Mariana y de mí. Y si no lo entiendes, es porque nunca has querido entenderlo. El silencio que siguió fue opresivo. Amelia la miró como si no la reconociera, como si la hija sumisa que había moldeado a su imagen y semejanza durante todos esos años hubiera desaparecido frente a sus ojos. Pero lo que más la perturbaba no era la decisión de Laura de irse, sino la certeza con la que hablaba, la seguridad de que esta vez no cedería. Finalmente, Amelia dio un paso atrás, como si el golpe emocional fuera demasiado. Se dejó caer nuevamente en el sillón, mirando a su hija con una mezcla de dolor y amargura. «¿Y si te vas, Laura, no vuelvas a buscarme?», dijo con frialdad, sin mirarla a los ojos. «Si crees que puedes vivir sin mí, entonces hazlo. Pero no esperes mi ayuda cuando fracases». Las palabras de Amelia eran afiladas, diseñadas para cortar, para hacerla dudar. Pero Laura, aunque dolida, no flaqueó. Sabía que este era el último recurso de su madre, la manipulación emocional. Y esta vez no iba a dejarse atrapar. «Lo siento, mamá», dijo suavemente, «pero esta vez no voy a volver atrás. Espero que entiendas algún día por qué lo hago». Sin esperar una respuesta, Laura salió de la sala, sintiendo que una montaña invisible había sido retirada de sus hombros. Sabía que las palabras de su madre le seguirían doliendo, pero ya no la paralizaban como antes. No importaba lo que Amelia dijera o hiciera a partir de ese momento. Laura había tomado una decisión, y no había vuelta atrás. Cuando regresó a su habitación, encontró a Mariana sentada en su cama, acariciando su peluche favorito. Al ver la expresión de su madre, la niña se levantó y corrió hacia ella. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Mariana, con esa voz suave que siempre usaba cuando sentía que algo no iba bien. Laura sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Se arrodilló frente a su hija y la abrazó con fuerza. «Sí, cielo. Estoy bien. Las cosas van a cambiar, pero todo será para mejor. Lo prometo». Mariana la abrazó de vuelta, y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que estaban avanzando hacia algo nuevo, algo mejor. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y emoción. Juan ayudó a Laura a encontrar un pequeño apartamento no muy lejos de la escuela de Mariana, lo suficiente para que la transición fuera suave para la niña. Aunque el lugar era modesto, para Laura representaba algo más, libertad. Cada rincón, cada pared desnuda era una promesa de un nuevo comienzo, lejos de las sombras de su madre. Mientras acomodaban las pocas cosas que habían decidido llevarse, Mariana caminaba de un lado a otro del apartamento, explorando con curiosidad. A pesar de la incertidumbre que implicaba el cambio, había una chispa de emoción en sus ojos, como si ella también sintiera la promesa de una nueva vida. «¿Te gusta tu nuevo cuarto?», preguntó Laura mientras entraba en la pequeña habitación de Mariana. La niña asintió vigorosamente. «Sí, mamá. Es más pequeño que el otro, pero me gusta más», respondió con una sonrisa. Laura rió suavemente, aunque su risa estaba teñida de alivio. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero el hecho de que Mariana se sintiera cómoda en su nuevo espacio era un gran alivio. Esa noche, después de que Mariana se quedara dormida, Laura se sentó en el pequeño sofá del salón. El apartamento estaba en silencio, pero era un silencio que no la aplastaba. Era el tipo de tranquilidad que había anhelado durante años. El teléfono de Laura sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Juan. «¿Todo bien?». Ella sonrió y escribió una respuesta rápida: «Sí. Gracias por todo, Juan. De verdad». Miró por la ventana del nuevo hogar, sintiendo una mezcla de emociones, miedo, esperanza, y algo más profundo, una sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. El camino hacia adelante no sería fácil. Amelia aún estaba presente en su vida, de alguna manera. Las palabras que había dicho todavía resonaban en su cabeza. Pero Laura sabía que ahora tenía algo que su madre nunca pudo darle, la capacidad de elegir su propio destino. Y eso, más que cualquier otra cosa, era suficiente para empezar de nuevo. Días después, Laura se despertó temprano aquella mañana, con el sonido suave del viento que entraba por la ventana ligeramente entreabierta. La luz del sol comenzaba a colarse por las cortinas del nuevo apartamento, inundando la pequeña habitación con un brillo cálido y suave. Abrió los ojos lentamente, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba.
El peso de las tensiones pasadas, la constante vigilancia de Amelia y las discusiones veladas parecían haberse disipado con cada día que pasaba en este nuevo lugar. Se levantó con cuidado para no despertar a Mariana, que dormía plácidamente en la habitación de al lado. Laura caminó hacia la cocina y se preparó una taza de café, inhalando el aroma mientras se apoyaba contra la encimera, dejando que la tranquilidad de la mañana la envolviera. Habían pasado solo unas semanas desde que se mudaron, pero ya sentía que ese pequeño espacio empezaba a sentirse como un hogar. No era perfecto, pero era suyo, y eso lo hacía especial. El sonido del teléfono vibrando en la mesa la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Amelia. Laura lo miró con cierta aprensión, sabiendo que cualquier comunicación de su madre en ese momento no auguraba algo sencillo. Había estado esperando el día en que Amelia intentara volver a poner las garras sobre ella, pero por el momento había mantenido la distancia. Sin embargo, no podía evitar sentirse inquieta cada vez que su madre intentaba comunicarse. «Necesitamos hablar», decía el mensaje, breve pero cargado de tensión implícita. Laura suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa sin responder de inmediato. Sabía que tendría que enfrentar esa conversación tarde o temprano, pero no estaba preparada aún. Amelia no era del tipo que aceptaba las decisiones de los demás sin luchar. La idea de que su hija hubiera tomado control de su vida la perturbaba profundamente, y Laura estaba segura de que cualquier encuentro sería un nuevo intento de manipulación. Cerró los ojos un momento, recordando el último enfrentamiento, la mirada de furia y desprecio en los ojos de Amelia. Laura había logrado liberarse, pero parte de ella aún temía el poder que su madre podía ejercer con solo unas palabras bien elegidas. «Mamá». La suave voz de Mariana rompió el silencio, y Laura sonrió al ver a su hija de pie en el umbral de la cocina, con el pelo revuelto y los ojos aún somnolientos. «Buenos días, cariño», respondió Laura, dejando de lado por un momento las preocupaciones que rondaban en su mente. «¿Hueles a café?», dijo Mariana con una sonrisa mientras se acercaba a su madre y la abrazaba. «¿Hoy vamos al parque?». Laura rió suavemente y le revolvió el cabello a su hija. «Sí, mi amor. Hoy vamos al parque. Desayunemos primero, ¿te parece?». El rostro de Mariana se iluminó y, por un instante, Laura sintió que todo valía la pena. Las tensiones, las decisiones difíciles, las noches de insomnio, todo tenía sentido por esos momentos en los que veía a su hija feliz y despreocupada. Ya no había gritos ni discusiones en el fondo de su hogar, y Mariana empezaba a florecer en ese ambiente de calma. Después de desayunar, se prepararon para salir. Mientras caminaban por las calles hacia el parque, Mariana no dejaba de hablar sobre la escuela, los nuevos amigos que había hecho y los juegos que planeaba jugar ese día. Laura la escuchaba, sonriendo ante cada anécdota. Se daba cuenta de que no solo ella estaba sanando, sino también su hija. Las pequeñas sombras que antes oscurecían los ojos de Mariana se iban desvaneciendo con cada día que pasaban lejos de la influencia de Amelia. Sin embargo, mientras observaba a Mariana correr hacia los columpios en el parque, la sensación de inquietud regresó. El mensaje de Amelia seguía rondando en su mente, como una nube oscura que se negaba a disiparse por completo. ¿Qué quería ahora? ¿Qué podía decir que no hubiera dicho ya? Laura sabía que no podía evitarla para siempre, pero también sabía que necesitaba estar preparada, emocionalmente fuerte, para enfrentar lo que viniera. De regreso en casa, cuando Mariana se quedó dormida después de una larga tarde jugando, Laura decidió que era momento de responderle a su madre. El simple hecho de escribir un mensaje la hacía sentir vulnerable, como si abrir ese canal de comunicación fuera invitar de nuevo a la tormenta que había dejado atrás. «Podemos hablar mañana», escribió Laura finalmente, y envió el mensaje antes de poder arrepentirse. A la mañana siguiente, Laura regresó a su apartamento después de la conversación con Amelia, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento emocional. Mientras subía las escaleras hasta el pequeño espacio que ahora llamaba hogar, la conversación con su madre seguía resonando en su cabeza. Aunque Amelia había dado una pequeña muestra de rendición, Laura sabía que la herida entre ambas aún estaba lejos de sanar completamente. Pero, por primera vez en años, sentía que había una posibilidad de reconstruir algo diferente. Abrió la puerta y encontró a Mariana jugando en la alfombra del salón, rodeada de juguetes y papeles. La niña levantó la vista, sonriendo al ver a su madre. «Mamá, mira lo que hice», exclamó Mariana, levantando un dibujo lleno de colores vibrantes. Laura se agachó junto a su hija, observando el dibujo con una sonrisa amplia. Era una representación de ellas dos, tomadas de la mano,
con un sol brillando intensamente sobre ellas. «Es precioso, cariño», dijo Laura, acariciando el cabello de Mariana. «Me encanta cómo nos has dibujado juntas». «Es porque somos felices, ¿verdad, mamá?», preguntó Mariana, mirándola con esos ojos llenos de inocencia y esperanza. Laura sintió una punzada de emoción en su pecho, pero asintió con una sonrisa que ocultaba la profundidad de lo que sentía. «Sí, somos felices», respondió suavemente. «Y las cosas solo van a mejorar, te lo prometo». Mariana asintió con entusiasmo, volviendo a sus juguetes, completamente ajena a las turbulencias que habían marcado los últimos meses. Laura observó a su hija durante unos minutos, sintiendo una calma profunda. Aunque la batalla con Amelia no había terminado, aunque el camino hacia su independencia aún estaba en construcción, ese momento con Mariana le daba fuerza. Su hija era el faro que la guiaba. Más tarde, esa noche, después de acostar a Mariana, Laura se sentó en el sofá con una taza de té caliente. El apartamento estaba en silencio, excepto por los suaves sonidos de la calle que se filtraban a través de la ventana. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente, pero también se sentía más ligera. Había tomado decisiones difíciles, enfrentado miedos que había reprimido durante años, y aunque el futuro aún era incierto, estaba comenzando a creer que, después de todo, podía manejarlo. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, su teléfono sonó. Era un mensaje de Juan. «¿Todo bien? ¿Cómo fue la conversación con tu madre?». Laura sonrió. Durante todo este tiempo, Juan había estado presente, apoyándola sin condiciones, y eso era algo que valoraba profundamente. «Fue difícil, pero creo que dimos un pequeño paso. No sé qué va a pasar, pero estoy bien. Mariana también está bien». «Gracias por preguntar», respondió. La respuesta de Juan llegó casi de inmediato. «Me alegra escuchar eso. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes que estoy aquí». Laura dejó el teléfono a un lado, sintiendo una gratitud sincera por el apoyo de Juan. Aunque su relación no había funcionado como pareja, había algo inquebrantable en el vínculo que compartían como padres de Mariana. Saber que podía contar con él le daba una tranquilidad que hacía tiempo no sentía. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Laura frunció el ceño, preguntándose quién podría ser a esa hora. Se levantó lentamente y se acercó a la puerta, abriéndola con cautela. Al otro lado, para su sorpresa, estaba Amelia. «¿Mamá?», preguntó Laura, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Amelia, vestida con su acostumbrada elegancia, pero con un aire de vulnerabilidad que rara vez mostraba, la miraba con una expresión que Laura no supo descifrar de inmediato. «¿Puedo pasar?», preguntó Amelia, su voz más suave de lo habitual. Laura dudó por un momento, pero finalmente asintió y se hizo a un lado para dejarla entrar. Amelia entró en el pequeño apartamento, observando el espacio como si fuera la primera vez que veía algo así. Sus ojos recorrieron cada rincón con una mezcla de curiosidad y remordimiento. «Es más pequeño de lo que esperaba, pero está bien organizado», comentó Amelia, en un intento torpe de halagar. Laura cerró la puerta y se volvió hacia su madre, cruzando los brazos. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó, su tono cuidadoso, sin dejar entrever demasiada emoción. Amelia se quedó de pie en el centro de la sala, como si no supiera qué hacer o decir a continuación. Era raro verla así, sin su habitual control sobre la situación. «Quería ver cómo estabas. Después de nuestra conversación, he estado pensando mucho», dijo Amelia finalmente, su voz vacilante. «Sé que no ha sido fácil entre nosotras, y no quiero que pienses que no me importas. O que no me importa Mariana». Laura sintió un nudo en la garganta. Era extraño escuchar a su madre hablar de esa manera, casi como si estuviera pidiendo disculpas. Pero Amelia no era del tipo que pedía perdón directamente, y Laura lo sabía. «Mamá, ya tomé una decisión», respondió Laura, manteniendo su distancia emocional. «Estoy bien aquí. Mariana está bien. No vamos a volver». Amelia asintió lentamente, pero algo en su rostro se suavizó. «No vine a pedirte que vuelvas. Solo, quería asegurarme de que entiendes que, aunque me cueste, respeto tu decisión. A mi manera, siempre he querido lo mejor para ti, aunque ahora veo que tal vez no siempre fue lo correcto». Laura se sorprendió ante esas palabras.
Era lo más cercano a una disculpa que su madre le había dado jamás. Y aunque no borraba el dolor ni los años de manipulación, algo en su interior se relajó un poco. Lo sé, mamá. Y yo, también quiero que entiendas que esto no se trata de alejarme de ti para siempre. Solo necesito este espacio para encontrarme. Para ser quien quiero ser, dijo Laura, con una sinceridad que incluso a ella la sorprendió. Amelia asintió de nuevo, pero esta vez su mirada era más cálida, más humana. Te lo entiendo. Y sé que no ha sido fácil para ti. Pero quiero que sepas que, aunque no siempre lo parezca, estoy orgullosa de ti. No se lo digas a nadie, pero me recuerdas mucho a mí misma, cuando era más joven, dijo Amelia, esbozando una pequeña sonrisa irónica. Laura rió suavemente, aunque las lágrimas amenazaban con salir. Esa era la conexión que siempre había querido con su madre, una conexión que creía que nunca llegaría. Y aunque aún había cicatrices por sanar, este era un buen comienzo. Y gracias, mamá, dijo Laura, con la voz apenas un susurro. Ambas mujeres se miraron durante un largo momento, en silencio, pero entendiendo más de lo que las palabras podían decir. Amelia dio un paso adelante y, de forma torpe pero sincera, abrazó a su hija. Laura la rodeó con sus brazos, sorprendida por la calidez que sentía en ese gesto. Después de unos minutos, Amelia se separó suavemente. Bueno, será mejor que me vaya. Solo quería verte, dijo, su tono volviendo a ser un poco más firme, como si no quisiera alargar el momento más de lo necesario. Laura la acompañó hasta la puerta y, mientras veía a su madre marcharse, supo que este era el comienzo de una nueva etapa para ambas. Quizás no sería perfecto, pero por primera vez, había esperanza. Al cerrar la puerta, Laura se apoyó en ella y respiró hondo. Sabía que las batallas más difíciles aún estaban por venir, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Mariana, a Juan, y tal vez, solo tal vez, a Amelia, esta vez de una manera diferente. Se prometió a sí misma que seguiría luchando, por ella y por su hija. Y esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban suavemente fuera de la ventana, Laura se sintió más fuerte que nunca. Con el paso de los meses, las visitas de Amelia se volvieron cada vez más frecuentes. Al principio, eran breves y formales, pero con el tiempo se fueron llenando de una calidez que Laura nunca había experimentado en su relación con su madre. Amelia llegaba temprano algunas tardes, trayendo pequeños regalos para Mariana, y se quedaba a cenar, riendo con su nieta mientras hablaban de la escuela, los amigos y los planes para el fin de semana. Mariana, que al principio había estado un poco confundida por la repentina cercanía de su abuela, pronto comenzó a disfrutar de esas visitas. Ahora, Amelia y Laura compartían momentos de tranquilidad que antes parecían imposibles, y poco a poco, las heridas del pasado empezaron a sanar. Amelia, en su propio modo silencioso, había comenzado a arrepentirse de las decisiones que tomó y del control que había ejercido sobre la vida de su hija. Aunque no lo decía en palabras, sus acciones hablaban por ella. Nunca pensé que llegaría a disfrutar tanto de estar aquí con ustedes, dijo Amelia un día, mientras observaba a Mariana jugar en el jardín. Me arrepiento de muchas cosas, Laura, pero estoy feliz de que estemos encontrando un nuevo camino. Laura la miró y sonrió, sabiendo lo difícil que era para su madre expresar esos sentimientos. En su corazón, también había perdonado. El pasado no podía cambiarse, pero juntas estaban creando un presente más armonioso. Con el tiempo, la vida de Laura también empezó a florecer de otras maneras. Gracias a su perseverancia y al apoyo de Juan, consiguió un trabajo en una empresa cercana, lo que le permitió tener más estabilidad económica. El trabajo no solo le brindaba ingresos, sino también un sentido renovado de propósito. Se sentía fuerte, capaz, y por primera vez en mucho tiempo, plena. Las cosas comenzaron a mejorar tanto que, después de algunos años, Laura pudo ahorrar lo suficiente para mudarse a una casa más grande, con un hermoso jardín donde Mariana podía correr y jugar con sus amigos. Era el hogar que siempre había soñado, lleno de luz, risas y, sobre todo, libertad. Ya no había sombras que la oprimieran, ni tensiones que la mantuvieran en constante alerta. Los fines de semana, el jardín de la nueva casa se llenaba de niños. Mariana traía a sus amigos de la escuela, y las risas y los juegos resonaban por todas partes. Laura los observaba desde la ventana, a veces junto a Amelia, quien ahora era una parte querida y constante en sus vidas. La niña siempre estaba rodeada de alegría, con la mirada despreocupada y el corazón lleno de amor. Era una felicidad que se sentía en cada rincón de la casa.
Mamá, ven a jugar. Y gritaba Mariana, corriendo hacia su madre con una pelota en las manos. Traje a mis amigos para jugar al fútbol en el jardín. Laura sonreía, uniéndose a ellos en los juegos, disfrutando del sonido de las risas que llenaban el aire. La casa, que alguna vez había sido un símbolo de lucha y resistencia, ahora era un refugio de paz y felicidad. Cada tarde, cuando el sol empezaba a ponerse y las luces de la casa se encendían, Laura se sentía profundamente agradecida por todo lo que había logrado. Amelia, sentada en una silla de jardín, observaba con ojos brillantes. Había aprendido a disfrutar de su rol de abuela, y con el tiempo, el arrepentimiento por sus errores se había transformado en un sincero esfuerzo por ser mejor, por estar presente para su hija y su nieta. Laura la veía a menudo reír con Mariana, o darle consejos sobre la vida, esta vez sin la dureza que antes caracterizaba sus palabras. Era una mujer que había cambiado, y aunque el camino había sido largo y difícil, habían llegado a un lugar de paz. Laura, Mariana y Amelia eran, finalmente, una familia feliz. Juntas, habían dejado atrás el pasado y encontrado una manera de estar unidas, en un hogar lleno de amor y comprensión. Y así, con el tiempo, los días de lucha y dolor se convirtieron en recuerdos lejanos, mientras las sonrisas y la alegría de la vida presente tomaban su lugar. La niña que alguna vez había crecido entre tensiones ahora corría libre y feliz, y Laura, al ver a Mariana tan llena de vida, supo que todo había valido la pena. La vida les había dado una segunda oportunidad, y esta vez, estaban aprovechando cada momento. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.